Justo en medio de una lección escolar, todo se partió en dos. Estaba sentado como cualquier otro día, con el ruido habitual del aula y la sensación de que el tiempo avanzaba lento, cuando de pronto el mundo se borró. No hubo transición amable ni aviso. Un segundo era la escuela. Al siguiente, yo y mis compañeros estábamos en un lugar completamente distinto, frente a una presencia que se imponía como si la realidad le perteneciera. Había una diosa. Nos convocó para salvar un mundo que, según ella, estaba al borde del colapso. El señor demonio y su ejército de monstruos lo estaban devorando desde dentro. Habló de inocentes, de miles de vidas, de un destino heroico que supuestamente nos había sido asignado. Prometió superpoderes para todos, el tipo de recompensas que convierten una pesadilla en una aventura, y lo remató con una oferta que parecía diseñada para silenciar cualquier duda. Si derrotábamos al señor demonio, nos enviaría a todos de vuelta a casa. Todos aceptaron. Todos, menos yo. No importaba cómo lo adornara, ni lo grande que intentara hacer su promesa. Yo no quería misiones, ni salvar mundos, ni convertirme en una pieza útil dentro del plan de alguien más. Yo quería volver a casa. Y lo dije con la firmeza de quien ya entendió lo esencial. Lo que ella ofrecía no compensaba lo que me estaba quitando. Para mi sorpresa, la diosa no discutió, no insistió. Aceptó dejarme ir. Incluso miró al resto y con una frialdad casi administrativa preguntó si había más débiles entre ellos, como si pudiera devolvernos en grupo y cerrar el asunto de una vez. Ahí quedó claro lo que yo ya sabía desde antes, aunque nunca lo había puesto en palabras. En mi clase no tenía amigos. Nadie quiso unirse a mí. Nadie quiso ser el que vuelve. Nadie quiso ponerse del lado de alguien que se negaba a jugar el juego. Así que regresé solo. ¿O eso creí? Crucé el portal con prisa, aferrándome a la idea de que al otro lado me esperaban las calles conocidas y la vida intacta. Pero la realidad me castigó con un giro grotesco. El portal me escupió en un lugar completamente desconocido. No era mi mundo, no era ningún lugar que yo pudiera reconocer. Y desde ese instante todo se volvió más loco. Lo primero que vi fue violencia. Bestias humanoides rabiosas, criaturas con una malicia tan evidente que no hacía falta entender su lenguaje, estaban esclavizando a una mujer elfa. La escena era cruda, sucia, demasiado real, y en cuanto aparecí, sus ojos se clavaron en mí como si yo hubiera caído directo dentro de su cacería. Sentí el pánico subirme por la garganta. Me quedé congelado un instante, no por valentía, sino por la certeza brutal de que estaba arruinado. Estaba solo, en un mundo que no conocía, frente a monstruos que claramente no tenían intenciones negociables. Y cuando por fin mi cuerpo recordó cómo sobrevivir, hice lo único que tenía sentido en esa situación insana. Corrí. Corrí como si el infierno me respirara en la nuca, porque si no lo hacía, estaba condenado. Mientras yo huía con la vida colgando de un hilo, al mismo tiempo mis compañeros vivían una realidad completamente distinta. Ellos fueron teletransportados a una ciudad santuario llamada Progonia, un lugar que sonaba a refugio y a bienvenida. Allí, la santa del gran templo los recibió como héroes que habían llegado a la dimensión de fantasía. No estaban solos, varios otros dioses también estaban presentes, observando, evaluando, como si el destino fuera un espectáculo reservado para espectadores divinos. La santa se presentó y les dijo que los había estado esperando, guiada por un oráculo de la diosa. Luego comenzó a instruirlos, a poner nombres y jerarquías a ese mundo nuevo, como si ordenar la información bastara para ordenar el miedo. Les habló de otro dios, Alcis, un maestro de la espada, príncipe del reino de los maestros de la espada, destinado a ser su instructor de esgrima. Pude imaginar perfectamente la reacción, la emoción fácil, el entusiasmo superficial, las miradas impresionadas ante un rostro apuesto en medio de tanta incertidumbre. En ese lugar, incluso la belleza se volvía una herramienta de control. En medio de esa ceremonia, la santa preguntó por la princesa, pero en ese momento apareció ella misma, Etena. Llegó tarde, diciendo que se había quedado dormida después de beber demasiado. La santa la corrigió con esa clase de sonrisa que reprende sin ensuciarse las manos, señalando que su honestidad era tanto virtud como defecto,
y dejando claro que había cosas que era mejor no mencionar completas. Los héroes se sorprendieron. Algunos la elogiaron por su belleza, como si eso fuera lo relevante en un mundo al borde de la guerra. Y ahí mismo la santa presentó a la princesa Etena Archmason, princesa del reino de Archmason, anunciada como la instructora mágica de los héroes. La santa les informó que tanto la princesa Etena como el príncipe Alcis los asistirían. Todo sonaba organizado, preparado, casi confortable en su lógica. Instructores, templo, guía, una narrativa de crecimiento. Uno de ellos, Hangu, había abierto su ventana de estado y compartido información con los demás. Afirmó que experimentarían situaciones similares a medida que subieran de nivel y mejoraran sus habilidades. Estaba observando con atención, intentando entender ese sistema que ahora mediaba su existencia. Había recibido la bendición del héroe que traduce automáticamente los idiomas, y lo percibía como una habilidad cercana a una trampa, aunque también le preocupaba que muchos competidores tuvieran exactamente lo mismo. Incluso las ventajas venían estandarizadas. En ese contexto, Choi Kang-min preguntó a la santa por qué la diosa les había instruido recibir bendiciones de dioses y cómo podrían obtenerlas. La santa explicó que para recibir una bendición era necesario ganarse el favor de un dios, y que cada uno tenía sus propios criterios. Entonces llegó una notificación. Un dios estaba examinando los cuerpos de los héroes con una sonrisa perversa. La sorpresa fue inmediata, pero la santa lo suavizó con una explicación casi burocrática. Cada dios tiene sus estándares, y todos buscan al que derrotará al gran rey demonio. Confirmó que los dioses efectivamente los observaban, pero también les advirtió que esa atención no duraría para siempre. Les deseó suerte, como quien suelta a alguien al mar después de mostrarle un mapa. Uno de los estudiantes preguntó si era posible recibir alguna bendición de ella. La santa sonrió y lo descartó con crueldad, diciendo que no tenía interés en tratar con basura. La incomodidad se instaló entre ellos, porque incluso dentro de la supuesta bienvenida, ya se marcaban jerarquías, desprecios y condenas. Su aventura, llena de esperanzas y sueños, estaba a punto de comenzar. Y al mismo tiempo, al otro lado, yo seguía corriendo por mi vida. Estaba exhausto, mi cuerpo ya no respondía como quería, y tuve que detenerme un momento para recuperar el aliento, aunque cada segundo parado se sentía como firmar mi sentencia. Fue entonces cuando los monstruos dispararon una flecha hacia mí. Se acercaban con la intención clara de devorarme. En ese instante, comprendí que no había necesidad de pensar demasiado. Criaturas como esas no existían en la Tierra. Esto era otro mundo. Y si yo estaba aquí, si el portal me había arrojado a esta pesadilla en lugar de devolverme a casa, entonces una idea se volvió imposible de ignorar. La diosa me había engañado. Nunca tuvo la intención de enviarme de regreso, no en primer lugar. Y esa certeza, más que el cansancio o el miedo, fue lo que convirtió mi huida en algo más oscuro. No estaba escapando solo de monstruos, estaba escapando de un sistema entero que ya me había marcado como prescindible. Reanudé la carrera diciéndome que si de verdad esto era un mundo de fantasía, entonces tenía que existir algún tipo de evento milagroso que me salvara en el último segundo. Y como si el propio mundo respondiera a esa idea, una ventana de estado apareció de golpe frente a mí. No tuve tiempo de analizarla con calma, pero algo me golpeó de inmediato: la categoría. Ver que héroe estaba clasificado bajo algo parecido a una maldición me dejó helado. No sonaba a recompensa, sonaba a etiqueta para justificar mi eliminación. Empecé a sospechar que esto era un intento malicioso de deshacerse de mí, y aún así, me costaba creer que me estuvieran imponiendo un castigo tan absurdo por el simple hecho de querer volver a casa. Entonces vi otra función en esa ventana: traducción automática. En ese instante entendí que quizá podía comunicarme con ellos. Si esos monstruos no me veían solo como carne, tal vez había una mínima posibilidad de negociar. Así que les grité, pidiéndoles que discutieran la situación, que se detuvieran, que escucharan. Lo único que obtuve a cambio fue un estallido de gritos. Ellos también gritaban, pero no como quien dialoga, como quien se sorprende de que su comida hable. Yo, con el miedo apretándome el pecho, murmuré para mí mismo que solo quería ver a mis padres.
Me aferré a esa idea como si decirla pudiera volverla real, y sin saber a quién se lo estaba suplicando, imploré misericordia. En respuesta, una flecha me atravesó la pierna. El dolor fue inmediato, punzante, incapacitante. Se me dobló el cuerpo y la respiración se me volvió una lucha. Pero antes de que pudiera desplomarme del todo, noté algo más. Numerosas hadas estaban disparando flechas contra los monstruos. Por un segundo pensé que se había desatado una batalla entre criaturas de fantasía, y esa confusión fue mi única oportunidad. Apreté los dientes, arrastré la pierna herida y escapé. El dolor me vencía por momentos, y en medio de esa humillación, juré que nunca más volvería a rezarle a esa diosa. Si esto era su regreso a casa, entonces sus promesas no valían nada. Mientras me alejaba como podía, sentía algo peor que los monstruos, la sensación de estar siendo observado. Y no fue solo una intuición. Una notificación apareció, clara, inevitable. Un Dios específico me estaba mirando. Mi primera reacción fue un rechazo seco. Prefería morir antes que volver a rogarle a un Dios. Pero el cuerpo no negocia con el orgullo cuando la carne está desgarrada y la sangre caliente te recuerda que puedes caer en cualquier momento. De repente percibí que ese Dios se acercaba, y mi resistencia se quebró por necesidad. Sin entender qué estaba pasando, terminé suplicando ser salvado. Entonces ocurrió algo extraño. Sentí que mi cuerpo se movía más rápido de lo que mi mente podía procesar, como si estuviera respondiendo a una voz desconocida antes incluso de decidir hacerlo. Otra notificación me llegó. Ese Dios estaba cuestionando por qué estaba solo. Estuve a punto de responder, pero dudé. No podía decir la verdad sin saber quién era realmente esa voz. Me pregunté si pertenecía a la misma diosa que me había enviado al desastre, o a alguno de sus aliados, y, desesperado, volví a suplicar por salvación. El dolor me abrumaba, y ya sin control, pedí que algún otro dios interviniera. La respuesta llegó en forma de otra notificación. Un dios en particular era escéptico. Además, se insinuaba que era poco probable que hubiera otros dioses presentes, y que probablemente era bueno que los demás estuvieran ausentes. Con la pierna ardiendo, pregunté si ese dios era un forastero. La reacción fue inmediata. El dios no estaba familiarizado con el término. En ese momento entendí que había elegido mal las palabras. En mi idioma, forastero era alguien fuera de los círculos sociales, alguien apartado. Pero aquí, explicar demasiado podía invitar otra maldición. No iba a arriesgarme. Así que redefiní el concepto. Dije que un forastero era como un lobo solitario vagando por el desierto. Y entonces me notificaron que a ese Dios le gustaba esa definición. Sentí un alivio mínimo, casi ridículo, pero suficiente para aferrarme a él. Volví a pedir que me salvara. Tras un momento, el Dios preguntó si yo realmente era un extranjero. Yo no lo era, pero mentí. Afirmé que también era un forastero. Expliqué que mis compañeros de clase habían sido convocados al templo, mientras yo me había quedado solo. Percibí confusión del otro lado, pero insistí. Era sentido común que un forastero ayudara a otro forastero. Entonces llegó la objeción. Esa lógica no se aplicaba a él, porque era un dios. Aún así, tras un instante de reflexión, decidió ayudar al pobre forastero. Sentí su poder actuar sin necesidad de verlo. La flecha salió de mi pierna como si la realidad cediera por voluntad ajena. El dolor intenso desapareció por completo, de golpe, como si nunca hubiera existido. Y mi cuerpo se sintió más ligero, más limpio. Como si me hubieran quitado no solo la herida, sino también parte del peso que me estaba hundiendo. Agradecí. Lo hice de verdad. Y al bajar la mirada hacia mi ventana de estado, vi que ahora mostraba forastero junto a bendición. Pero también había una advertencia extraña.
Algo terrible sucedería si el lobo solitario dejaba el desierto. Ese mensaje me desconcertó. Si yo dejaba de ser forastero y me convertía en un interno, ¿sería juzgado? ¿Me castigaría el mismo sistema por intentar pertenecer? La respuesta del Dios fue clara y fría en su lógica. Solo ayudarían a un forastero. En ese momento, mientras retomaba mi escape, noté que los monstruos volvían a observarme. Seguían ahí, aún queriendo alcanzarme. Así que reanudé mi carrera por mi vida. Y entonces comprendí el alcance real de la bendición. Sentí un mensaje interno como una regla grabada en mi cuerpo. Estaba exento de todos los estados, excepto la muerte. Mi fatiga desapareció, ya no me sentía cansado, mis piernas se movían con una constancia imposible, mi respiración se estabilizaba, mi mente dejaba de flotar en la niebla del agotamiento. Detrás de mí, los monstruos empezaron a agotarse. Sus pasos perdieron ritmo, su persecución se rompió. Uno de ellos lanzó una piedra hacia mí. Falló, y yo seguí corriendo. En silencio agradecí al Dios otra vez, mientras me sentía rejuvenecido, como si alguien hubiera reescrito las condiciones de mi existencia. Más tarde recibí otra notificación. No moriría por una simple piedra. Volví a expresar gratitud, porque esa certeza era también un arma. Y finalmente, después de correr y correr con un cuerpo que ya no aceptaba límites normales, llegué al borde de un acantilado. El mensaje encajaba con lo que ya estaba sintiendo en el cuerpo. Todos los estados, excepto la muerte, se restablecerían. Entendí la implicación con una claridad brutal. Mientras no me mataran en el acto, incluso las heridas críticas terminarían sanando. No era inmortalidad, pero sí una trampa absurda contra el desgaste, como si el mundo me permitiera seguir avanzando siempre que no cayera de golpe. Con esa idea clavada en la mente, me asomé al borde del acantilado y en un momento de incertidumbre real, le pregunté al Dios si sobreviviría a una caída desde esa altura. La respuesta fue inmediata. La altura sería fatal si caía. La preocupación me tomó entero, porque al mismo tiempo los monstruos se acercaban. Ya no eran una amenaza lejana, estaban encima. Yo estaba acorralado con el vacío delante y la muerte detrás. No tenía espacio para pensar en planes elegantes, solo en movimientos que compraran segundos. Así que decidí hacer un movimiento. Les grité, ofreciéndoles una propuesta. Les hice ver lo obvio. Tenían hambre, pero no había suficiente comida para todos. En cambio, les ofrecí un trato retorcido, exactamente del tipo que esas criaturas podían entender. Quien me atrapara primero podría disfrutar de mi carne deliciosa. La reacción fue inmediata. Se emocionaron con la idea de ser el primero. Se lanzaron hacia mí con entusiasmo, empujándose, compitiendo, dejándose llevar por esa fijación enfermiza que tenían con mi cuerpo. Yo lo observé con una frialdad extraña, pensando que, aunque no me importaba su atención, estaba claro que no era solo hambre, era obsesión, y con una sonrisa que no tenía nada de calma, elegí el vacío. Caí del acantilado arrastrando su persecución conmigo, llevándolos a cometer el mismo impulso ciego. El viento me golpeó como un castigo, y el mundo se volvió un ruido único. Durante un tiempo no existió nada más que la caída, el impacto inevitable, la certeza de que mi cuerpo iba a quebrarse en pedazos. Después de un tiempo, abrí los ojos. No había muerto. Mi cuerpo se sentía como si hubiera sido aplastado por una montaña, pero por un segundo pensé que quizá era solo mi imaginación, el eco tardío del golpe. Lentamente me incorporé, incrédulo, sorprendido de estar todavía vivo, como si la lógica del mundo se hubiera equivocado conmigo. Entonces apareció una notificación. Un dios en particular estaba impresionado por la increíble capacidad de supervivencia del forastero. Apenas alcancé a procesarlo cuando uno de los monstruos se me acercó, todavía con la intención de devorarme. Vi su ventana de estado y leí lo que era: el carnicero de Blue Moon.
y entendí algo con una lucidez que venía de los videojuegos, de esos mundos de rol donde las reglas de la violencia se vuelven matemáticas. Mi supervivencia, pese a no tener bendiciones como las de los héroes del templo, me había convertido en un objetivo intrigante. En esos sistemas, los enemigos de nivel superior valen más, dan más experiencia, son más rentables de derrotar. Yo era de alguna forma un premio raro. No tuve tiempo para repugnancia. Agarré una piedra cercana y la usé para golpear al monstruo hasta matarlo. Lo hice con una precisión desesperada, sin épica, sin gloria, solo con la urgencia de seguir respirando. Y lo conseguí. Lo maté. Mientras tanto, muy lejos de ahí, mis compañeros estaban recibiendo la versión limpia y ceremonial de este mundo. De regreso con los estudiantes, la santa les informó que subir de nivel y recibir bendiciones eran dos formas claves de volverse más fuerte. Uno podía subir de nivel ganando experiencia al derrotar seres que poseen ventanas de estado, o podían ganar bendiciones directamente de los dioses. Todo sonaba como una guía de supervivencia, como si les estuvieran entregando un manual para avanzar sin ensuciarse demasiado. Choi Kang-min, confiado en sus habilidades, decidió rezar a los dioses, pidiendo una bendición para mejorar su fuerza, pero justo cuando lo hacía, la santa lo interrumpió para recordarles algo esencial. Recibir una bendición no significaba que el proceso hubiera terminado. Los dioses los estarían observando constantemente, vigilando sus acciones.